Es para mí un privilegio estar aquí y les agradezco su asistencia. Sé que el tiempo es oro y que nos queda poco tiempo en estos días para pasarlo con nuestras familias debido a la vida ajetreada que llevamos muchos de nosotros, pero quizás aquí en Prince George sea diferente, quizás la vida tenga un ritmo más lento, ¿así es? Algunos me indican que sí, puede ser, otros me dicen que no. Les agradezco que hayan venido porque tengo entendido que han venido a estudiar juntos, a aprender juntos. Y siempre quiero reforzar que cuando estudiamos juntos hemos llegado a la conclusión, y espero que ustedes hayan llegado a esta conclusión también, de que la Biblia, y con esto quiero decir los 66 libros como así los enumeramos hoy, la Biblia es nuestra última y mayor autoridad sobre lo que creemos y cómo vivimos. Cuando digo última, quiero decir que todo lo medimos con referencia a la Biblia. Si se ajusta a lo que dice la Biblia, lo aceptamos. Si no concuerda bien, quizás nos parezca interesante o hasta informativo, quizás nos ayude a entender la historia o nos ayude a entender cosas que debemos reconsiderar, pero no es la última autoridad, la cual es la Biblia. Siendo así, nos hemos reunido a hacer preguntas y vamos a buscar las respuestas en la Biblia. Y espero que esto sea su motivo principal para estar aquí esta noche porque consideran importante la palabra de Dios. Nosotros, muchos de nosotros, tengo 61 años, así que no sé cómo puedo decir nosotros, generaciones, mi generación y generaciones anteriores, quizás durante las últimas 2 o 3, por lo menos, dentro de la comunidad de la fe, por decirlo así de amplio, muchos nunca han leído la Biblia. Han oído hablar de la Biblia, han leído libros sobre la Biblia, han encontrado y escuchado charlas de 20 minutos sobre la Biblia. Le han dicho a otros que creen en la Biblia, pero nunca la han leído y jamás la han estudiado tampoco. Entonces encontramos en nuestros tiempos una falta de entendimiento profundo de los mensajes básicos de la Biblia y su aplicación a nosotros como individuos. En Torah Resource, y Ron mencionó que tenemos una escuela, el Torah Resource Institute, tenemos un deseo y una meta de, puedo decir que en forma espiritual, de plantar árboles. Recuerden que cuando Israel entró en la tierra, Dios les recordó que debían plantar árboles y no decir, bueno, este árbol no me dará fruta, así que ¿por qué debo plantarlo y cuidarlo si va a tardar años y años y años para que dé fruta? Y él les dijo, es por eso que deben plantar árboles, para que la nueva generación tenga el privilegio de comer la fruta. Y ellos también deben plantar árboles. Así que estamos en el proceso de plantar árboles. Creemos que si los tiempos continúan y Yeshua no regresa por todos nosotros en la próxima generación, que será nuestra responsabilidad transmitir la verdad y formar a otros en cómo vivir esta verdad y enseñar esta verdad a otros. Esta es la misión de Torah Resource y del Torah Resource Institute. Invoquemos a nuestro Padre en el cielo para que nos dé claridad de mente y de pensamiento y también buenas preguntas y quizás buenas respuestas también. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio de reunirnos aquí y por la libertad que tenemos de hacerlo. Oro, Padre, que mientras estudiamos este tema del pacto, oro, Padre, que permitas que tu Espíritu, tu Ruach HaKodesh, ilumine tu palabra e ilumine nuestras mentes para entenderla en términos de su aplicación y significado, y te lo agradecemos todos en nombre de Yeshua. Amén. No traje materiales para destruir. Generalmente los traigo, pero no voy a ofrecer justificaciones. Me limitaré a decir que espero que tengan o muy buena memoria o papel y un lápiz para tomar notas y, más importante, para apuntar sus preguntas. Vamos a tener tiempo para preguntas al final de cada sesión.
Así si necesitan alguna aclaración o si no concuerdan o piensan que algo debería expresarse de otra manera, todo eso sería muy apropiado para nuestras discusiones. Vamos a tratar la pregunta, ¿qué es el nuevo pacto? Me encanta comenzar así porque he enseñado esto antes y cuando le pregunto a la gente qué es el nuevo pacto, hablamos de ello bastante los de nosotros que creemos en Yeshua y creo que la mayoría de los presentes, si no todos, creemos que Yeshua o Jesús es de veras el Hijo de Dios que sí vino, que sí murió para los que buscaban la salvación, que resucitó tal como había prometido, que se mostró vivo, ascendió al cielo y sigue a la mano derecha del Padre hasta cuando, ejerciendo su bondad y su soberanía, regrese y lo veremos y nos reuniremos con Él en el aire y reinaremos con Él. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros hablamos del nuevo pacto. Yeshua dijo mientras celebraba la última Pascua que tuvo aquí con sus discípulos, con su Talmudim, dijo, esto es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por muchos. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Alguien quiere aventurar una definición rápida? Y no voy a decir que nadie sea correcto ni incorrecto, solo me interesa saber, sí, Señor. Bueno, a bote pronto yo diría la expiación sustitutiva de Jesús por nuestros pecados. Bien, sustitución, voy a repetirlo para nuestra grabación. La expiación sustitutiva por nuestros pecados, bien, y voy a responder con una pregunta y no la vamos a contestar porque la vamos a guardar para más tarde, pero no fue así siempre para Abraham. Según Pablo, parece que Pablo claramente enseña que Abraham fue salvado por su fe y eso debía haber sido por la obra de expiación de Yeshua, ¿sí? Bien, y Yeshua mismo dijo que Abraham añoraba ver mis tiempos y los vio y se puso contento. Entonces, te entiendo, estoy de acuerdo contigo, pero ¿es nuevo? ¿O de qué manera es nuevo? Podríamos hacernos esta pregunta. Sí, Señor. Yo sacaría mi definición de Jeremías 31:31 y la parte a que me aferraría es donde dice que la Torah está escrita sobre nuestros corazones. Bien, bien, entonces Jeremías 31, el pasaje sobre el nuevo pacto ahí, en versículos 31 a 34 de ese capítulo, donde simplemente dice que la Torah será escrita sobre el corazón. Bien, y estoy funcionando un poco como un adversario aquí, solo para hacer que algunos de ustedes piensen y se despierten si ya se han dormido. Pero de todos modos diría, pero no tenía David la Torah escrita sobre su corazón, porque él dijo que la Torah del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y sí que me parece que él sí la trae adentro, ¿verdad? Por lo menos así parece. ¿Sí, Señor? Bueno, dice muy temprano en la Biblia, en la parte inicial, que yo soy Yod-He-Vav-He y no cambio, correcto. Entonces, ¿cómo podemos tener algo nuevo? El término nuevo no puede ser nuevo porque si fuera así, estaríamos hablando de otro Dios. Bien, el caballero aquí citó Malaquías 3:6, soy Yod-He-Vav-He, no cambio. Entonces, ¿cómo podemos tener algo nuevo en Dios? Tienes toda la razón. Debe tener que ver con algo nuevo en el ámbito de la historia humana, ¿verdad? Bueno, estas son muy buenas discusiones. Ahora guárdenlas en la mente para más tarde porque voy a hacer la misma pregunta cuando lleguemos a otro término que empleamos mucho en discusiones teológicas y ese término es el antiguo pacto. Vamos a intentar definir entonces qué es el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto. Sigamos. Primero, los términos que usamos importan, porque las palabras son poderosas. Entonces, ahora pregunto, ¿qué significa Antiguo Testamento? Les pregunté primero qué significa Nuevo Testamento, ahora qué significa Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, qué significa. Y ahora me dirán, espera un momento, Tim, acabas de cambiar dos palabras, dijiste Antiguo Pacto y luego dijiste Antiguo Testamento. Bien. ¿Son sinónimos el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento?
¿El Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento son sinónimos? ¿Ven? Los términos que utilizamos son importantes porque enfocan nuestra cosmovisión en cuanto a la teología, en el significado de las cosas. En los inicios de la Iglesia Cristiana Emergente se les dieron definiciones a estas etiquetas de Nuevo y Antiguo. Por ejemplo, Clemente de Alejandría en su obra titulada El Maestro, en capítulo 5 del primer tomo, de por ahí del año 153, en el medio del segundo siglo, él dice: y somos tiernos, quienes nos inclinamos ante el poder de la persuasión, y somos fácilmente atraídos a la bondad, y somos afables y libres de la mancha de la maldad y la terquedad, porque la antigua raza, ¿quién sería? Eso sería Israel, ¿no? Los judíos. La antigua raza era terca y duro de corazón, pero el grupo de los infantes, las nuevas personas que nosotros somos, tan delicadas como un niño. A diferencia entonces de las personas mayores, a las nuevas personas se nos llaman jóvenes, habiéndose aprendido las nuevas bendiciones. Lo nuevo es lo bueno, lo antiguo es lo malo. Bien, ya empezamos a ver en los padres de la iglesia más tempranos que interpretaban a estos términos nuevo y antiguo para significar que lo nuevo es para nosotros, lo antiguo era para ellos. Nuevas bendiciones. En la epístola de Bernabé, que algunos clasificarían como más temprana, y claramente es más temprana que Clemente de Alejandría, la epístola de Bernabé, por cierto, no es el Bernabé que acompañó a Pablo. Este texto es falsamente atribuido, es decir, que se le atribuyó a Bernabé para que todos se interesaran en leerla, pero sabemos que no fue escrito por el compañero de Pablo, Bernabé. Fue escrito por ahí del año 100 a finales del siglo. Examínense y no sean como aquellos que agregan un pecado a otro y dicen: no, pero el pacto es nuestro. ¿Quiénes habrían dicho no, pero el pacto es nuestro? Habrían sido los judíos, ¿verdad? Si leen la literatura rabínica temprana, la más temprana que tenemos, el dicho era que estaba bien enseñar las escrituras a los gentiles, pero que no se deben enseñarles la tradición oral. ¿Por qué? Porque lo único que nos separa a nosotros de ellos es la tradición oral. Todos tienen las escrituras. ¿Ven? El pacto nos pertenece a nosotros y no pueden tener el pacto a menos que tengan nuestros secretos. Los secretos son de transmisión oral, así que no se los enseñen a los gentiles. Entonces dice: no, el pacto es nuestro. Pero ¿qué dice Bernabé? Dice: no, pero es únicamente de nosotros, porque han perdido para siempre lo que Moisés recibió. Pero habiéndose inclinado hacia ídolos, lo perdieron, y Moisés arrojó de sus manos las 2 tablas y su pacto quedó hecho pedazos para que el amor de Jesús pudiera ser sellado en sus corazones en esperanza de la fe. Entonces, ¿esto qué es? Es una transferencia, ¿verdad? El pacto que antes le pertenecía a Israel, ahora le pertenece, según Bernabé, ¿a quiénes? A la iglesia. Lo perdieron. Era su pacto, pero ahora está hecho pedazos. Sabemos que muy temprano, Jerónimo, a quien se le reconoce el mérito de haber construido la Vulgata, por lo que se entiende común, la Vulgata era la traducción al latín de la Biblia y fue muy utilizada desde los siglos 3 y 4 en adelante por la iglesia cristiana. En la Vulgata, la palabra hebrea brit, que significa pacto, se traduce por la palabra testamento, de donde sacamos la palabra española testamento. Por ende, Antiguo Testamento significa en verdad Antiguo Pacto y Nuevo Testamento significa Nuevo Pacto. Cuando utilizaron esta terminología, el Tanaj fue considerado el Antiguo Pacto y las Escrituras Apostólicas el Nuevo Pacto. ¿Entendido? ¿Ven lo que hacen ellos? ¿Alguna vez se les había ocurrido al abrir su Biblia y ver que dice Antiguo Testamento al principio y luego a esa página en medio que dice Nuevo Testamento? ¿Alguna vez pensaban que ese era el Antiguo Pacto y este el Nuevo Pacto? Déjenme preguntarles algo. Por lo general, si le preguntáramos a la gente
¿Qué es el Antiguo Pacto? A gente que conoce la Biblia y quizás que cree en Jesús, etc. Si le preguntáramos, ¿qué es el Antiguo Pacto? ¿Cuál sería la respuesta más probable? ¿Qué es el Antiguo Pacto? La ley. La ley, bien. Los primeros 5 libros de la Biblia, antes de la llegada de Jesús. La época antes de la llegada de Jesús, bien. Esa es una respuesta común, sí. ¿Hay otras? Casi nadie diría que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué no diría que es el Antiguo Testamento? ¿Una palabra diferente? Una palabra diferente, no se da cuenta de que testamento y pacto son en realidad la misma palabra, ¿verdad? Testamento en latín significa pacto, pero si dicen que el antiguo pacto es el Antiguo Testamento, entonces, ¿qué tienen que decir si dice que el antiguo pacto ha sido destruido? Entonces tienen que decir, ¿por qué cargamos este libro grueso cuando podríamos quitarle un tercio y hacerlo más delgado? No necesitamos realmente el antiguo pacto porque el antiguo pacto ha quedado abolido. ¿Ven? Aún de manera sutil, cuando hablamos del Antiguo Testamento, ¿de qué hablamos? De algo que aparentemente no es de la misma calidad que el Nuevo. Déjenme preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes en casa ahora, y no me sorprendería ver algunas manos alzadas aquí, cuántos de ustedes en casa en este momento o en su posesión en algún lugar tienen una máquina de escribir manual? Ajá, un anticuario. Recibida de los suegros. Bien, tenemos en nuestra casa otra que mi padre utilizaba cuando cursaba el seminario y la conservamos por eso, pero nunca he tecleado un ensayo en ella. ¿Por qué? Porque es anticuada. ¿Qué utilizo yo? Utilizo una computadora Macintosh y una impresora láser, que son mejores. Yo tecleé mi tesis para la maestría en, no sé si alguno de ustedes lo conoce, una IBM Selectric. Esa era la máquina de lujo, ¿saben? Se podían cambiar los tipos de letra, era posible teclear en hebreo o en griego y cada vez que usó un error había que hacer algo especial. Y giraría la página hacia arriba. Disculpen, jóvenes, antes se metía papel en esta máquina y apretaría botones para teclear en el papel. Si había que incluir una nota a pie de página, rodaría el papel hacia arriba, indicaría con lápiz dónde iba a estar la nota y lo daría hacia abajo. Y para la siguiente nota haría lo mismo, midiendo otro espacio más arriba del primero para que cuando llegaras al fin de la página le quedaría espacio para todas las notas que hacían falta incluir. Por supuesto, si más tarde uno quisiera agregar una nota más, ¿qué haría? Habría que volver a teclearlo todo. Exactamente. Eso era simplemente un ejemplo para mostrar que cuando decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento de manera sutil nos dice algo. Una cosa es más útil que otra. Una cosa es más importante para nosotros que otra. Si leyeran la Biblia en latín, la Vulgata, consideren cómo se interpretaría lo siguiente, pero sus mentes se endurecieron porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en el Mesías es quitado. Bueno, ahí parece que de qué están hablando, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los libros de Génesis a Malaquías, ¿correcto? Pero se le llamaba el Antiguo Testamento en aquella época, ¿por qué? Porque no había un Nuevo Testamento. Nada de lo que ahora llamamos el Nuevo Testamento existía. Así que, ¿cómo hubiera sido posible que leyeran el Antiguo Testamento, los libros de la Biblia que están en los primeros 2/3 de nuestra Biblia? No tiene sentido. Para tener un Antiguo Testamento hay que tener un Nuevo Testamento. Pero, ¿esto qué significa? Veamos Hebreos 8:13. Cuando él dijo un Nuevo Testamento, hizo anticuado al primero. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Son los libros de Mateo a Apocalipsis. No estaban necesariamente en ese orden en sus últimos códices, pero entienden, ¿verdad? Hizo anticuado el primero. ¿Cuál sería el primero? El Antiguo Testamento. ¿Cuántos aquí han oído la enseñanza que lo que Dios requiere y espera de nosotros se encuentra completa y únicamente en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento ahora es obsoleto. Yo en seminarios como este, en momentos de enseñanza,
Les he preguntado al público si alguna vez han estado en iglesias donde no oía casi nada del púlpito que viniera del Antiguo Testamento, y muchos alzaron la mano. Eso debe de haber acabado con el pago del diezmo. Sí, bien, ¿en qué te hemos robado, verdad? Sí, exactamente. Bien, se hace el comentario de que el Antiguo Testamento no se menciona, excepto en el caso de ciertos temas que solo son mencionados ahí. Es por eso que no me van a oír hablar del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de ahora en adelante. Lo voy a llamar el Tanaj y lo voy a llamar las Escrituras Apostólicas. Tanaj es un acrónimo, T de Torah, N de Nevim y la J de Ketuvim, o sea, las partes del Tanaj. Y así era como Yeshua mismo se refería a ello cuando habló de Moisés y los profetas, o la ley y los profetas y los salmos, siendo los salmos la parte más amplia de esa tercera sección de la Biblia hebraica. Y mi motivo por utilizar este término es que no quiero que ustedes aprendan ni que yo les enseñe que haya algo antiguo en la palabra de Dios y algo nuevo en ciertas partes de la palabra de Dios. La palabra de Dios es para siempre fija en el cielo. El cielo y la tierra pasarán, dijo Yeshua, pero mis palabras no pasarán. ¿Cierto? ¿Y qué le recomendó Isaías al pueblo? La ley y los testimonios. Si ellos no testifican, estamos en problemas. Estoy parafraseando. Resumamos esta primera parte. El antiguo pueblo era los judíos, el nuevo pueblo era los cristianos. Pero esperen un momento, ¿no había cristianos que eran judíos? ¿No lo eran todos durante 50 años? De hecho, un profesor de la Universidad de Washington de apellido Stark, el Dr. Stark, ha escrito un libro sobre el éxito del cristianismo primitivo y trata de saber cómo es posible que en 3 siglos el cristianismo había llegado a prosperar en casi toda Europa. Y él es sociólogo, no es teólogo, y él concluye que, de hecho, durante los primeros 2 siglos, la gran mayoría de las personas que llenaron estas comunidades seguidoras de Yeshua eran judíos. Entonces, cuando la iglesia cristiana primitiva clasificó a los cristianos como lo opuesto de los judíos, ¿qué estaban diciendo los judíos que llegaron a creer en Yeshua? Usted ya no es judío. Y muchos judíos, algunos de mis ancestros también, crecieron con la idea y la enseñanza de que cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, ya no es judío. Eso no es cierto. Esta misma enseñanza de los padres de la iglesia primitiva decía que el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto son iguales. Por cierto, ¿cuántas veces encontramos la expresión Antiguo Pacto en la Biblia? ¿Alguna idea? Por lo mucho que hablan todos del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, ¿cuántas veces en los 66 libros de la Biblia encontramos la expresión Antiguo Pacto? Adivinen. ¿0? Bueno, casi. Ron acertó, una vez. Si solo se encuentra una vez, ¿por qué hablan todos de ello todo el tiempo? Y la única vez que se menciona es en 2 de Corintios 3, que ya hemos leído. Probablemente si tenemos tiempo mañana, probablemente estudiaremos eso para intentar saber su significado. La Biblia del Antiguo Pueblo era el Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto es la Biblia del Nuevo Pueblo, que son los cristianos. Esto es lo que enseñaba la iglesia primitiva. Esta forma de pensar, sin embargo, es el comienzo de la teología del reemplazo. ¿Saben lo que significa la teología del reemplazo? Que la iglesia reemplaza a Israel en toda la gama de las promesas de Dios. Que todo lo que fue prometido a Israel ahora es transferido a la iglesia cristiana. Entonces Dios abole su pacto con Israel y hace un nuevo pacto con la iglesia cristiana. De esta manera la iglesia cristiana viene a ser el nuevo Israel. Y para nada digo que todos los que sostienen esta doctrina la habrían llevado a los extremos de algunos, pero sabemos que Lutero, por ejemplo, fue muy utilizado y ahora sabemos que había guardias de las SS de los nazis que fueron formados en clases de seminario utilizando las enseñanzas de Lutero
que decían que el reemplazo de los judíos era la voluntad de Dios y que esto les dio un tipo de justificación de la idea de que era correcto y hasta la voluntad de Dios que en una guerra santa extinguieran al pueblo judío si era posible. No tienen que temer que el pueblo judío sea extinguido, aunque debemos luchar para que eso no pase, porque Dios prometió que hasta el fin del día, hasta el fin del mundo, bendeciría a Israel. ¿Saben qué significa esto? Significa que Israel tiene que existir, ¿verdad? Así que si su corazón empieza a palpitar cuando oyen lo que pasa en Siria, cuando oyen lo que pasa en Jordania, cuando oyen lo que pasa y todas esas cosas y piensan, ay no, Israel va a ser borrado del mapa, déjenme asegurarles que Dios no lo permitirá. Mientras tanto, recemos por la paz de Jerusalén como se nos pidió. Entonces, las etiquetas Antiguo Testamento y Nuevo Testamento representan una extensión lógica de la teología del reemplazo y es por eso que no me gusta emplearlas. Pero los pactos de Dios son una colección de libros, son los libros de Génesis a Malaquías, el Antiguo Pacto, y los de Mateo a Apocalipsis, el Nuevo Pacto. No, los pactos eternos no se pueden enmendar. Los pactos de Dios se hacen con personas específicas en momentos específicos según los términos de documentos específicos. De modo de ejemplo, digamos que usted y su vecino tienen un problema. Ambos necesitan ingresar hasta el fondo de sus propiedades, pero para hacerlo van a tener que utilizar el mismo pedazo de terreno. Van a tener que construir un camino juntos que les permita acceder al fondo de sus propiedades. Cada uno es dueño de la mitad del espacio necesario para construir el camino. Así que van a ver al abogado. ¿Cómo se llaman aquí? ¿Abogados? Bien. Pensaba que había otro nombre. Sí lo hay, pero no lo podemos usar aquí. Dejémoslo ahí. Bien. Se sientan con sus abogados y les dicen, queremos hacer un pacto entre nosotros que de aquí en adelante este pedazo de nuestras tierras podrá ser utilizado por igual por ambas partes, tanto ahora como entre los propietarios futuros. Muy bien. Conformes con su contenido lo firman, construyen el camino, todos contentos. Un día llegan a casa y ven que el vecino en medio del camino está construyendo algo nuevo. Y le dicen, ¿qué pasa aquí? Y les contesta, bueno, queríamos hacer una piscina y no teníamos dónde ponerla, así que la vamos a poner aquí mismo en el medio del camino. No pueden hacer eso. Recuerden el pacto que hicimos que ambos firmamos diciendo que no construiríamos nada aquí y que sería de libre acceso para siempre. Sí, me acuerdo. Pero, ¿leyeron la última página? ¿Qué última página dice? Entonces, todos se reúnen, sacan sus copias, ustedes ven las firmas en la última página, pero él les dice, ¿pero no ven que hay otra página? Mire, si yo quiero construir una piscina, puedo. Le dicen, pero esa página no estaba ahí cuando yo lo firmé. Sí, ya lo sé, la acabo de añadir esta mañana. Nos reímos, es ridículo, ¿verdad? Es ridículo. Bueno, Dios dice que cuando hace un pacto Él y dice que es eterno, nada en ello cambia. Personas específicas, en momentos específicos, en documentos específicos. Los pactos de Dios nunca cambian, porque Él nunca cambia. En el mundo antiguo, cuando hizo un pacto con alguien, prestaron juramento. ¿Y saben cómo prestaron juramento? Fue muy interesante. Hicieron este pequeño drama. Los pueblos semitas valoran más las obras, no las buenas razones. Así que cuando vamos a hacer un pacto en el mundo antiguo, vamos a hacer algo para cimentarlo bien en la mente. Haríamos lo siguiente, tomaríamos unos animales y los sacrificaríamos y luego dividiríamos las partes en 3 montones, formando 2 caminos. ¿Entienden? Entonces yo caminaría por uno de los caminos y la otra parte por el otro, y mientras caminábamos prestaríamos juramento diciendo, si no cumplo con mi parte del pacto, que me quede como estos animales sacrificados. Es un poco como cruzo el corazón, espero morir, ese tipo de juramento. Pero adivinen qué, Dios prestó juramento de la misma forma. ¿Alguna vez han leído Génesis 15? ¿Cierto? Abraham cree que está caminando por un camino y Dios por el otro. ¿Y luego qué pasa? Dios lo adormece, ¿no? Y luego hay 2 símbolos.
una olla de la que sale humo y una antorcha en llamas que pasaban por entre los pedazos. Dios hace el pacto con Él mismo. Cuando Dios hace un pacto, es para siempre, porque Él no cambia. Entonces, si el antiguo pacto y el nuevo pacto no son lo que ahora se conocen como el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías y el Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis, entonces, ¿qué son? Digo, aquí tenemos un problema fundamental muy importante de nuestra creencia en la teología y realmente no sabemos las respuestas. La mayoría de nosotros nunca nos hemos puesto a pensar. Cuando el pastor dice el Antiguo Testamento tiene poco valor para nosotros excepto por la luz que arroja sobre el Nuevo Testamento, pero por supuesto el pastor muchas veces dice que uno no puede entender bien el Antiguo Testamento sin haber leído primero el Nuevo Testamento, ¿verdad? Me acuerdo de una pequeña rima, creo recordarla. El Antiguo está en el Nuevo contenido. No, el Nuevo está en el Antiguo contenido. El Antiguo es por el Nuevo explicado. ¿La han oído alguna vez? Déjenme repetirla porque se la había contado al revés. El Nuevo está en el Antiguo contenido. El Antiguo es por el Nuevo explicado. Pero eso no tiene sentido alguno. Si hiciera falta conocer el Nuevo para explicar el Antiguo, entonces nadie lo habría podido entender hasta que llegara el Nuevo. Así Abraham, Moisés, y David, e Isaías, y Jeremías, y todos los demás no entendieron. Hasta Pablo y, bueno, digamos que Yeshua. Porque él se limitó, aunque vino como Dios hecho carne, se limitó y aprendió como los hombres aprenden, pero sin tener la deficiencia de un carácter simple, ¿verdad? Hasta dijo que nadie sabe ahora de la aparición del Hijo del Hombre, ni el Hijo, ¿verdad? Entonces él se había limitado al conocimiento que se podía ganar. Así, y tenemos que llegar a una respuesta sobre esto. Estudiamos el primer texto en utilizar la expresión el nuevo pacto. ¿Está bien? Jeremías 31, 31 a 34. Quizás si podemos llegar a una conclusión sobre el significado aquí, nos ayudará en el futuro. Estudiemos Jeremías 31, 31 a 34. Reconozco que estamos leyendo algo fuera de su contexto aquí, y eso siempre es peligroso, pero sabemos que Jeremías está hablando a Israel, está hablando a la gente que ha sido desobediente. Si leen estos primeros capítulos, sabemos que la mano disciplinaria de Dios viene por el pueblo de Israel. Jeremías lo ha profetizado, pero en medio de esta desgracia, él es ese profeta llorón que trae este mensaje del juicio de Dios sobre el pueblo. Dice, pero esto no es lo único que tengo que decirles. Viene un día en que las cosas van a cambiar. Y ahí es una de las veces en que habla del nuevo pacto. Dice, vienen días, declara el Señor, y por cierto, cuando viene escrito en mayúsculas, nos indica que sea escrito como Yod-He-Vav-He, que son las 4 letras en hebreo del nombre de Dios, que yo no sé pronunciar, y no creo que nadie sepa pronunciarlas, pero podría explicárselo en otro momento si les interesa, cuando haré un nuevo pacto. ¿Con quién hace este nuevo pacto? Con la casa de Israel. Pero esperen un momento, ¿y con la casa de Judá? Bien, ya son todos, ¿verdad? Eso es las 10 tribus en el norte, las 2 tribus en el sur y también Leví. Así son realmente 13 tribus, pero Leví, por supuesto, no se enumera entre las 12 porque no tiene heredad en la tierra. Ahora bien, ¿qué más descubrimos? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahora, ¿cuál pacto era eso? ¿El pacto mosaico? El pacto mosaico. El pacto en el monte Sinaí. Los sacaba de Egipto, los llevé al monte Horeb, que es otro nombre del monte Sinaí, e hice un pacto con ellos. Pero el nuevo pacto no va a ser como ese pacto. ¿Cómo va a ser diferente? Sabemos que estamos hablando del pacto del Sinaí porque nos dice que fue cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿En qué se diferencia este nuevo pacto del pacto que hizo en el Sinaí? Dice, mi pacto que ellos rompieron.
aunque fui un esposo para ellos. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque Jeremías describe el pacto en términos matrimoniales. Eso es importante, ¿verdad? Eso es importante. Descubrimos que los pactos en el cercano Oriente utilizan términos que también eran usados para describir el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces dice, aunque fui un esposo para ellos, ahora sí rompieron el pacto. Ahora sí son marido y mujer y la mujer rompe el pacto. ¿Qué significa que ha hecho ella? Adulterio. Sí, adulterio. Ha tenido relaciones con otro hombre que no es su marido. Entonces, ¿cómo se aplica a Israel? Israel tenía a Dios como su esposo, metafóricamente, y ¿qué hizo? Adoraba a otros dioses, ¿verdad? ¿Cuándo hizo eso? Tenemos un caso clásico inmediatamente en el monte Sinaí. ¿Qué pasó? El becerro de oro. Podríamos hablar por mucho tiempo sobre qué demonio, qué estaba pensando Israel. ¿Puedo sugerir esto? Que no lo tenían del todo claro que el Dios de Israel fuera el único Dios que existía. Ustedes saben que no hay otros dioses y me dirán, espera un momento, Tim, se habla de otros dioses en la Biblia. Sí, lo hace, pero adivinen qué nos dice la Biblia sobre esos dioses. Son falsos, en realidad son demonios. Pablo dice en 1 de Corintios 8 a 10 que cuando sacrifica algo a dioses, lo sacrifica a demonios. Son falsos. No son dioses reales, son creados. Solo un Dios existe en este universo. Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Continuemos. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué falta? Judá. Judá. Pero espera, dijiste hace poco que ibas a hacer este pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, con todas las tribus, y ahora de repente solo mencionas a Israel. ¿Qué pasa? Ezequiel 37. Ah, entonces después de aquellos días, ¿cuáles días? Cuando ya no haya una división entre Judá e Israel. Cuando Judá e Israel se hayan vuelto a juntar. Ahora les hago una pregunta. ¿Esto ya ha ocurrido? No. Esperen un momento. Si esto aún no ha ocurrido, entonces ¿el nuevo pacto aún queda sin finalizar? Uh, Vaya, esto nos abre un sinfín de posibilidades que quizás no hayamos considerado antes. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi Torah dentro de ellos. Uy, esperen. Pondré mi Torah dentro de ellos. ¿Qué es la Torah de Dios? La ley. Si ustedes leen los primeros 5 libros de la Biblia, constantemente van a oír en sus Biblias en español cosas como mi ley, mis mandamientos. Si observan todo lo que les he dicho, si aman mi Torah, dice Dios. Cuando Él dice, pondré mi Torah dentro de ellos, no está hablando de nada diferente de lo que leemos en los primeros 5 libros de la Biblia. Bueno, esto trae todo tipo de problemas para los que piensan que la Torah ha sido abolida, ¿no? Él, ¿dónde va a... Pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Les pregunto, desde una perspectiva hebreo-semita, ¿qué parte del cuerpo se utiliza para pensar? El corazón. Sí, no es la cabeza, es el corazón, ¿verdad? ¿Qué parte del cuerpo se utiliza? Y repito, esto se trata de una cultura hebreo-semita tratando de localizar lo que ocurre dentro de nosotros. Bien, así que pensamos con el corazón donde sentimos nuestras emociones, las entrañas. Sí, la parte de abajo. Y saben que es cierto, ¿verdad? Si de repente se sorprenden o si están en el carro y alguien les adelanta y tienen que frenar muy rápido, no es infrecuente que el estómago se agarrote. Cuando nos preocupamos mucho por lo que podría pasar, a veces nos siente mal el estómago. Entonces, ¿qué función tiene la cabeza para la cultura semita?
¿Qué hacemos con la cabeza? Es la fuente de la vida para el organismo. ¿Cómo lo sabemos? Si se quita la mano, todo está mal porque les duele, pero siguen vivos. ¿Qué pasa si en una batalla pierden la pierna? Es duro, pero siguen vivos. ¿Qué pasa en una batalla si pierde la cabeza? Se acabó. ¿Por qué David, cuando dejó sin sentido a Goliat, le cortó la cabeza? Porque no quería que esa persona siguiera con vida. Así que esto nos permite entender mejor a Yeshua cuando dice que Él es la cabeza del cuerpo. No significa que piensa por nosotros, significa que ustedes reciben de mí su vida. Sobre sus corazones la escribiré. ¿Esto qué significa? Cuando cursé mi primera clase de filosofía en mi primer año en la Universidad de Cedarville, en Cedarville, Ohio, era para los estudiantes de primer año un requisito tomar Introducción a la Filosofía del Dr. James Greer, uno de mis profesores favoritos en esa universidad. En la primera sesión, y somos todos apenas comenzando nuestros estudios, no sabemos nada de cómo es la universidad, somos nuevos en esto. En la primera semana de la clase estamos todos sentados esperando al profesor, habiendo llegado temprano como debíamos, cuando entra el profesor, el Dr. Greer, y tiene puestos los más grandes anteojos de utilería que se hayan visto jamás, así de anchos, con montura roja y con lentes rojos, y entra y se coloca detrás del atril y comienza la clase como si nada. Se presenta, nos lee el plan de estudios, explica cómo serán nuestros exámenes parciales y el final, todo eso. Y luego dice, ahora voy a comenzar la clase, y sigue dando la clase durante 10 minutos sin hacer la más mínima referencia a su aspecto de payaso. Y de repente paró y dijo, ¿saben? Todos ustedes son rojos. Y a nosotros nos da risa, pero también nos ofende porque somos adultos, estamos en la universidad, no somos chiquitos. ¿Esto qué es? Estoy pagando este curso. Pero él insiste, no piensa parar. Dice, no entiendo por qué todos ustedes se ven rojos. Cada uno de ustedes, todos los estudiantes de primer año, son rojos. Tienen la piel roja, la ropa roja, el cabello rojo, todo se ve rojo. Y finalmente una joven en la primera fila dice, profesor, son sus anteojos. Y él dijo, exactamente. Se los quitó y dijo, y es para eso que estoy aquí para ustedes en esta clase, para ayudarles a ustedes a quitarse sus anteojos. Vemos las cosas por algo que ya hemos determinado. ¿No es así? Dejamos que las cosas que ya hemos aceptado como la verdad filtren todo lo que observamos y aprendemos. Regresemos a la metáfora del corazón. El corazón es donde piensan. Cuando tienen la Torá escrita en el corazón, ¿qué tienen? Tienen anteojos de la Torá. En cada momento de la vida, ahora lo observan como si llevaran puestos anteojos de la Torá. Pero Tim, ¿esto qué significa? Significa que tienen la mente del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías vivió a la perfección todo lo que Dios había escrito en la Torá, ¿verdad? Sobre sus corazones la escribiré. Ahora, ¿a quiénes les va a escribir la Torá? ¿A quiénes? Israel. Israel. El Israel unido. ¿Esto ya ha pasado? Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora, si quieren hacer un estudio entretenido, busquen todas las frases en la Biblia que se asemejan a esta. No son siempre iguales. A veces dice, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. A veces se pone en otro orden, pero es la inevitable conclusión de muchas de las expresiones relacionadas con los pactos en la Biblia. En resumen, quiere decir, entonces el pacto será todo lo que debe ser. Sigamos, porque estamos aprendiendo algo de este pasaje.
Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole conoce al Señor. Yo he oído decir que en los tiempos del nuevo pacto, en el nuevo pacto no tendremos necesidad de maestros. Todos ya lo sabrán todo. ¿Cómo lo sabrán? El Espíritu nos lo enseñará. Bien. Un día me llamó alguien al despacho y me dijo, nunca he ido a la congregación ahí que tiene usted, esa congregación mesiánica, pero quisiera hacerle algunas preguntas antes de asistir. Le dije, está bien, ¿qué preguntas tiene? ¿Tiene usted una biblioteca personal? Dije, sí tengo. ¿Es una biblioteca personal grande? Dije, sí, sí lo es. Dije, probablemente tengo por ahí de 4,000 libros. Me pregunta, ¿los utiliza mucho? Le dije que sí. Me preguntó, ¿le gustan los comentarios de texto? Dije, sí, tengo un montón de comentarios de texto. Y me dice, ay, bueno. Entonces, esperaba que no fuera así. Le pregunté, ¿por qué así? Me dijo, bueno, he llegado a la conclusión de que el único libro que debemos leer es la Biblia porque como tenemos el Espíritu de Dios, no necesitamos más. El Espíritu de Dios nos dirá lo que significa la Biblia y lo que dice y cómo se debe aplicar. Y me dijo, de hecho, hay momentos en los que reconozco que ni necesito leer la Biblia porque el Espíritu de Dios me dice lo que quiere que yo haga. Y luego se refirió a este versículo. Dijo, ¿no sabe usted que en el nuevo pacto dice, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor? ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Esto cómo lo interpretamos? ¿Qué significa la frase conoce al Señor? Recuerden que esto tiene como contexto el matrimonio, ¿verdad? Dijo, aunque fui un esposo para ellos. Cuando dice en el comienzo del libro del Génesis, en su 4º capítulo, conoció a Adán a su mujer Java. ¿Qué pasó porque él la conoció? ¿Qué era la siguiente frase? Y ella concibió. Entonces, ¿qué significa conocer en el contexto del pacto? Habla de una relación dentro del pacto. Conocer se usa particularmente para describir el pacto matrimonial. Conocer habla de la fidelidad al pacto y sé que es así porque esto no ocurre solamente en pactos bíblicos, también aparece en pactos del cercano Oriente Antiguo. No voy a entrar en mucho detalle aquí, forma parte de lo que escribí en mi tesis hace años para mi maestría, pero solo quiero darles una idea. Esto viene de un tratado hitita entre Shupiluliluma y Huganas que fue escrito en los tiempos de Abraham, entre 1375 y 1335 a.C. Debería haber dicho que Moisés, Abraham era más temprano, pero en esos tiempos en que Moisés escribía. Y es así. Y tú, Huganas, permítanme darles un poco de contexto. Suppiluliuma es el gran rey. Fue el que vino y conquistó el territorio. Los hititas vinieron y conquistaron a casi todos. Y luego instaló un vasallo que se llamaba Huganas. El vasallo debe ejercer de líder en ausencia del gran rey cuando éste ya haya regresado a su hogar después de haber ganado la guerra. Así que sirve como la presencia del gran rey cuando el rey no está ahí en persona. Y dice, y tú, Huganas, ¿qué dice? Conoce solo al sol. Aquí hay que entender que Suppiluliuma era algo egoísta, se refería a sí mismo como el sol. En otras palabras, si hay luz y salud en el mundo, viene de mí. Así eran los reyes en la antigüedad. Pero dice, conoce solo al sol en cuanto a la señoría. También a mi hijo, de quien yo, el sol, digo, todos lo deben conocer, tú, Huganas, conócelo. Además, los que son mis hijos, sus hermanos o mis hermanos, conócelo como hermano y socio. Además, cualquier otro señor, no lo conozcas. ¿Van entendiéndolo? Conoce solo al sol. Además, cualquier otro no lo conozcas. Esto viene directamente de un tratado del cercano Oriente Antiguo, un pacto en que encontramos estas palabras específicas repetidas una y otra vez.
porque todos conocerán al Señor. ¿Qué significa? No saber del Señor, sino tener una relación de pacto de fidelidad con el Señor. Esto es lo que significa. Resumamos. Sabemos del futuro del nuevo pacto desde los tiempos de Jeremías. Dice que va a hacerse después de aquellos días. Sabemos que será nacional, no solo personal, no solo con individuos, pero dice que con la casa de Judá y con la casa de Israel y en fin con la nación unida de Israel. La nación entera guardará la Torá, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Alguna vez ha habido un tiempo en que Israel como nación entera haya obedecido al Señor incondicionalmente? Yo no puedo encontrar un tiempo así en la historia que nos dan las Escrituras, ni tampoco en la historia contemporánea. No solo eso, sino que la nación entera será leal a Dios por ser fieles miembros del pacto. ¿Y cómo se contrasta con lo ocurrido en el Sinaí? No será como pasó en el Sinaí, donde se rebelaron contra mí. Entonces, ¿qué concluimos sobre el nuevo pacto? El nuevo pacto es la Torá escrita en el corazón, es decir, es vivir la vida según la Torá, entender la vida de la misma manera en que Dios habla, aplicar la mente de Dios a cada faceta de la vida. Todos ustedes saben qué es una mezuzá, ¿verdad? Sí, es una pequeña cajita en que por tradición se escribe la Torá, una cierta porción de la Torá, y luego aplicarla en el poste de la puerta. Como dice la Torá, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué no simplemente las escribíamos en el poste de la puerta? La verdad es que siempre nos trasladábamos de un lugar a otro y nos fue difícil llevarnos el poste de la puerta, así que la poníamos dentro de un estuche para poder llevárnosla. No queríamos dejarla ahí porque los que ocuparían luego nuestra casa serían los que no respetarían al Dios de Israel y profanarían su nombre, y no queríamos dejarla ahí. Mi esposa y yo conversábamos hace unos años sobre si deberíamos ponerla solo en las puertas que dan al exterior de la casa, porque dice, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. Es solo cuando salimos que debemos acordarnos de quiénes somos y eso. Y dijo, no, debe ser cuando estamos sentados en la casa también. Y pensé, bueno, qué interesante, ¿deberíamos poner una en la puerta de la cocina? Hacemos mucho en la cocina, por lo menos en nuestra casa. Pasan muchas cosas en la cocina donde todos se juntan y hablan, etc. Dije, sí, pongamos una ahí. Dijo, ¿deberíamos poner una en el cuarto? Sí. ¿Por qué? Porque la Torá de Dios debe ser la manera en que entendemos todo en la vida. ¿La relación entre marido y mujer es sagrada? Sí. ¿Dios nos enseña sobre ella? Sí. Acordémonos de ello cuando estamos en este cuarto. ¿Entienden? La vida gobernada por la Torá. Todos los que tienen la Torá escrita en el corazón participan como primeros frutos del nuevo pacto. Y ustedes me dicen, pero Tim, si el nuevo pacto se cumplirá solo en el futuro, ¿qué hay de nosotros? Las escrituras nos dicen que nosotros, como creyentes en Yeshua, nos hemos hecho miembros del nuevo pacto. Claro que sí, pero ¿se ha cumplido y llenado este nuevo pacto? No. ¿Por qué? Porque estamos esperando que la casa de Israel y la casa de Judá se vuelvan a reunir y a llegar a creer en el Mesías. Por cierto, ¿qué dice? Perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Cuál es la única manera en que Dios perdona los pecados? Piénsenlo bien. Es una respuesta importante, es una pregunta importante. La sangre derramada del sacrificio ha acertado. Y el pecado que cometimos, que todos han cometido y que heredamos de Adán, es ¿qué tan grave es ese pecado? ¿Estamos de acuerdo en que Dios es infinitamente sagrado? Entonces, consideraríamos que aún el menor, si existe, aún el menor pecado sería una transgresión infinita en su contra. Claro que sí. Yo durante 10 años era impresor, tenía mi propia imprenta. Teníamos una caja de evaluación de color que nos permitía mirar una página impresa bajo la mejor luz natural. Y teníamos un espectrómetro para saber qué tan oscuro era el negro y qué tan claro el blanco, etc. ¿Saben qué pasa si están imprimiendo sobre un papel de un blanco puro y hay una
pequeñísima mancha de tinta negra en los rodillos que no debe de estar ahí? Impone un tono gris en toda la hoja que sus ojos no detectarían, ni los míos tampoco, pero bajo el espectrómetro es obvio. ¿Cuánto sería un poquito menos del infinito? Entonces, si Dios es infinitamente santo, entonces cualquier cosa que sea menos de infinitamente santa es infinitamente impía, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay que pagar por redimir la impiedad infinita? Debe requerir un pago infinito. La única vida que es infinita, que puede hacer un pago infinito, es la vida de Yeshua. Es el único infinito que había venido y que podía morir. ¿Verdad? ¿Tengo razón? Cuando dice su pecado y su maldad no recordaré más, debe significar que la casa de Israel y la casa de Judá han llegado a creer en el Mesías. Es de esto que habla Pablo en Romanos 11 cuando dice, así todo Israel será salvo. Yo creo que se avecina la época, una generación en algún momento, cuando la gente va a decir de Israel, todos ellos creen en Yeshua. ¿Significaría que cada persona hasta la más? No, pero en este momento ahora podemos decir que Israel ha rechazado a Yeshua de la misma manera que vamos a poder decir que Israel ha recibido a Yeshua. Los de entre nosotros que ya lo hemos recibido, y ustedes me dirán, ¿estás hablando de los judíos que ya lo recibieron? Miren, Dios no dijo simplemente en su pacto que iba a bendecir la descendencia de Abraham, que dijo, todas las familias o todas las naciones de la tierra serán bendecidas en ti. ¿Y que nos dice Pablo? Que todos los que están en Yeshua tienen a Abraham por padre, ¿verdad? Romanos capítulo 4. Entonces, ¿qué son los que durante los siglos han creído en Yeshua y por ende han llegado a ser miembros del nuevo pacto? ¿Qué son? Son los primeros frutos. ¿Qué son los primeros frutos de la cosecha? Son los que promete la cosecha completa. Si presentan los primeros frutos, toda la cosecha queda santificada, ¿verdad? Dice que una vez que ustedes presenten los primeros frutos, luego pueden quedarse el resto para comer, pero no hasta que no hayan presentado los primeros frutos. Nosotros, hermanos y hermanas, somos los primeros frutos. Ahora pueden ver lo incongruente que resulta decir que los que creen en Yeshua hayan reemplazado o suprimido a Israel. No, nos hemos unido a Israel. No hemos reemplazado a Israel, hemos agrandado a Israel. En cada generación ha habido un remanente del pueblo elegido de Dios que ha creído. Pablo dijo que él formaba parte de ese remanente. Nos hemos unido a este remanente, hemos sido injertos en ello. Si somos de las naciones, en ese mismo árbol. ¿Y quiénes son las ramas naturales que siguen en el árbol? Como permanecen en el árbol por medio de la fe, ¿no? Y caen del árbol por descreimiento, falta de fe. La fe es lo que nos pone ahí, y Dios va a verter su espíritu sobre su pueblo, y mirarán a él que han traspasado, y se lamentarán por él, como se llora por un primogénito. Vendrán a él y lo adorarán. Eso es lo que el nuevo pacto espera. Eso es el cumplimiento del nuevo pacto. El nuevo pacto no se cumplirá hasta que Israel como nación tenga la Torá escrita en el corazón. ¿Cómo llega la Torá a estar escrita en el corazón? Mediante la fe en el Mesías, porque la Torá siempre se dirigía hacia él. Lean Romanos 10:4. Esta fe de salvación es producida por el Espíritu quien da un nuevo corazón, la disposición y el poder para obedecer a Dios. El nuevo pacto es simplemente una expresión nacional de lo que cada individuo redimido ha experimentado. Así que el nuevo pacto tiene un componente nacional que aún queda por cumplirse. Entonces el nuevo pacto no es el Nuevo Testamento, es decir, de Mateo a Apocalipsis. El nuevo pacto no está limitado en el tiempo. Cada vez que alguien ha llegado por la gracia de Dios a la fe en su Mesías venidero y por ello se le ha perdonado su pecado y su maldad, queda convertido en miembro del nuevo pacto.
Abraham era miembro del nuevo pacto, Moisés era miembro del nuevo pacto. Los primeros frutos que esperan el cumplimiento de la nación entera. Así que el nuevo pacto no es algo de ahora contrastado con algo de antes. El nuevo pacto no es simplemente lo que ocurrió después de la llegada de Yeshua, con respecto a los primeros frutos del nuevo pacto en su comienzo. Es como cuando están en el bosque, y sé que algunos aquí que pasan tiempo en el bosque, cuando ven el comienzo del amanecer, todavía falta tiempo para que se levante el sol, ¿verdad? Me acuerdo de mis tiempos de preparatoria ahorrando dinero para la universidad, trabajando por las noches en Kaiser Aluminum. Entraba por ahí de las 10:30 y salí como a las 7:30 de la mañana y siempre esperaba la hora cuando veía por la ventana de la fábrica desde los talleres abrasadores donde estábamos que el cielo clareaba antes de levantarse el sol y así sabía que ya faltaba poco para la salida del sol y para mi salida del trabajo para ir a la casa y dormir. Y vemos el amanecer del nuevo pacto cuando vemos a personas llegando a creer en el Mesías de Dios mientras Él se lo revela cada vez más mediante las Escrituras. El nuevo pacto está centrado en la Torah porque produce una vida vivida en conformidad con la Torah. Es la Torah escrita en el corazón. Seguimos esperando el cumplimiento del nuevo pacto. Lo experimentamos ahora, lo hemos tenido, somos miembros de él, pero seguimos esperando que se cumpla a cabalidad. ¿Bien? Entre algunos teólogos lo describen como ya y todavía no. ¿No? Ya lo tenemos, pero es parecido a, no sé si esto lo explicará bien, es como cuando van a una heladería y tienen ahí helados de muchos sabores y le dicen, si quieren probar algo pueden. Entonces prueban el de frambuesa y ahora saben cómo sabe, ahora lo conocen, pero quieren el bote entero, no solo esa pequeña cucharadita. Hemos probado de la bondad de Dios, hemos probado del nuevo pacto, de la Torah escrita sobre nuestro corazón, el anhelo de ser suyo y de hacer lo que Él dice y de ser sus siervos. Sabemos cómo sabe, pero esperamos su cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una promesa a Israel y esa promesa sigue en proceso de cumplirse. Y nuestro Dios es fiel. Lo que Él dice, lo va a hacer. Entonces nosotros somos los primeros frutos, somos el cielo que clarea. ¿Es eso lo que la gente ve en nosotros? ¿Ve en nosotros la promesa del cumplimiento por parte de Dios de todo lo que Él ha dicho? Espero que sí.